Hola, yo soy Celia Kenaya y les doy la bienvenida nuevamente a todos las personas que se han podido conectar en este segundo webinar. Les doy la bienvenida a nombre de la oficina UNESCO Lima. Les agradecemos el poder dedicarnos unos minutos de su tiempo para estar con nosotros compartiendo algunos temas educativos y dando respuesta también a muchas interrogantes, a muchas dudas que surgen en este contexto. Queremos iniciar agradeciendo a los docentes que han compartido con nosotros algunos videos contándonos a raíz del webinar pasado, contándonos sus experiencias, cómo están viviendo ellos esta cuarentena, contándonos qué es lo que están haciendo, cómo se están preparando para asumir este nuevo reto educativo en este contexto. Y doy pase para que los podamos ver. Hemos recibido varios de ellos, sin embargo, hoy vamos a compartir con ustedes dos de ellos, los seguimos invitando a seguir compartiendo con nosotros y a medida de que tengamos más transmisiones, vamos a ir compartiéndolos con todos ustedes. Si nos esperamos unos minutitos, parece que ya nos van a poner los videos. Ok, iniciamos con los videos. Mil disculpas, parece que tenemos de audio con los videos en estos momentos. Vamos a tratar de solucionarlos y pasar estos videos luego. Queríamos compartir la experiencia, era un profesor desde Piura, una directora desde Ayacucho que nos compartían. Vamos a ver cuáles son los problemas técnicos que estamos teniendo. Nos reportan ustedes por la transmisión que hay problemas de audio. Vamos a iniciar entonces nuestro webinar y vemos si al final de la transmisión compartimos de todas maneras estas experiencias. Esta semana, hace unos días, el presidente y nuestro ministro anunciaron que la próxima semana iniciamos ya las clases no presenciales en los hogares. Iniciamos con una de las estrategias que el gobierno está promoviendo, que es Aprendo en Casa, que es una estrategia que está buscando que desde la plataforma virtual llamada también Aprendo en Casa, desde Radio Nacional, la televisión peruana, y además sabemos que hay una gran cadena de emisores de radio y televisión regionales que se están uniendo para contribuir en este proceso.
Nos piden desde las casas apoyos a los padres. Sabemos también que en algunos casos se va a poder brindar apoyo desde los docentes por diversas herramientas, por comunicaciones a través de WhatsApp, de teléfono, de chat, por comunicaciones virtuales, dependiendo las realidades en que se vivan. Sin embargo, este anuncio también ha generado varias preguntas a nivel de docentes, a nivel de directivos, cómo nos hemos preparado para ello, qué es lo que pensamos trabajar, qué hago con mis alumnos, qué pasa si tienen conexión, si no tienen conexión, esto va a ser evaluado, no va a ser evaluado, diversas preguntas que nos pueden estar en estos momentos a nosotros dando vueltas en la cabeza. Para dar respuesta a ellas, pero además contarnos cómo está viviendo este proceso de cuarentena, este proceso de aislamiento obligatorio, hemos invitado a dos especialistas. Como decía el título del webinar, queremos saber cómo nos estamos preparando y organizando para esta vuelta a clases no presenciales, pero no solo a nivel urbano, sino a nivel rural. Está con nosotros en este día dos expertos. Estamos con Ana Berta Quiroz, que a ella le gusta presentarse como directora del Colegio Encinas. No quiere que digamos más, ella es docente. Sin embargo, cabe destacar que Ana Berta pues tiene una gran experiencia en el tema de gestión escolar, es una experta en ese tema, ha sido reconocida con el grado Amauta de las Palmas Magisteriales del Minedu. Vamos a contar con ellas en esta primera participación. Y también tenemos a Joel. Joel Troncos es educador, tiene muchísima experiencia en gestión de educación rural y en formación técnica. Y actualmente él coordina el programa Horizontes de Piura por Sitka en alianza con UNESCO. Este webinar, con la presencia de ambos, nos van a ayudar a conocer qué es lo que estamos pensando para esta vuelta a escuela en los contextos. Ana Berta, su colegio está en la zona de Pamplona, en San Juan de Miraflores, una zona urbana de uno de los conos de Lima. Y en el caso de Joel nos va a hablar desde el contexto de Piura, de los colegios de las escuelas públicas. Ana Berta, buenos días. ¿Cómo estás? Me da gusto darte la bienvenida a nombre de la oficina UNESCO Lima. Gracias por siempre apoyarnos, porque podamos contar con tus asesorías de cómo ir mejorando educativamente, qué podemos trabajar. Iniciamos entonces nuestro webinar tratando de que a todos invitarlos a que hagan sus preguntas de acuerdo a lo que vamos compartiendo. Vamos a tener una exposición aproximadamente de 10 a 12 minutos para cada uno de los ponentes y esperamos contar con un pequeño tiempo para contestar las preguntas que ustedes tienen. Pero iniciamos. ¿Cómo estás viviendo esta cuarentena? ¿Cómo te has organizado en casa? Muy grande, empezar esta cuarentena de manera inesperada, porque en ningún momento estuvo planificado este momento. Y es así que tuve que empezar por organizarme, como creo que uno siempre debe hacer, organizarse y tomar decisiones en casa y tomar decisiones también como directora. En primer lugar, la llegada a casa y en la organización tuve que empezar aplicando algunas rutinas saludables que se deben desarrollar en la familia, en la casa. Rutinas que se vayan a convertir poco a poco en hábitos, ¿no? Valores y virtudes finalmente de la persona. Entonces, es importante que la familia también esté organizada. Y esto es una cosa como análoga con la escuela. La escuela también tiene que estar organizada hasta en los momentos de crisis. Sé que da mucho miedo, asusta, algo desconocido para todos. Yo también tengo miedo, pero el miedo, cuando no lo trabajas, te paraliza y no te deja hacer nada. Por lo tanto, pensé que como eso muchas veces lo he aprendido de manera
vivencial en la escuela, que el miedo paraliza, entonces inmediatamente me organicé y empecé a hacer mis agendas de semana, mis, mis actividades diarias, desarrollarlas dentro de lo que más se puede hacer un horario, de tal manera que atienda varios aspectos de mi vida, como por ejemplo, de mi vida como persona, como madre, como hija. Tengo que hacer algunas cosas, la repostería, la cocina, cosas que no domino muy bien, pero que me encanta hacerlas. Estoy disfrutando de estas cosas. Entonces, he aprendido también que cuando uno siente un poco de temor, tienes que ir trabajando tu parte interna. Ya, eso me parece fundamental. Tenemos que trabajar nuestra parte interna, encontrarnos a nosotros mismos, reflexionar, ser reflexivos y críticos frente a este momento tan difícil y complejo que nos ha tocado vivir como país. Sé que mi palabra, que las cosas que yo pueda escribir y decir va a impactar en mis estudiantes, en mis padres y en mi familia. Es por eso que cada palabra, cada cosa mensaje que remito a mi escuela y a mi familia tiene que ser elaborado y pensado. Entonces, la comunicación tiene que ser muy fluida y muy asertiva, para que de esta manera todos tengamos una postura reflexiva y crítica frente a los sucesos que se está viviendo. De esta manera también estoy desarrollando las competencias de ciudadanía en mis estudiantes, porque ellos ahora tienen que aprender sobre cómo es el comportamiento de las personas en una sociedad en riesgo. Y yo realmente siento que eso es mi actitud que estoy tomando, igual frente a mis compañeros, a los docentes, también es lo mismo. Entonces, muy importante la organización, muy importante desarrollar rutinas saludables. Y bueno, ¿tienes otra pregunta, Celia? Ana Berta, gracias por tus aportes definitivamente para atravesar este tema de la cuarentena. La organización es muy importante. Y Ana Berta, ¿cómo has organizado el trabajo con tus docentes? Porque no solamente es tu lado personal en casa, la organización, como mencionabas, sino también tienes a cargo una escuela y una escuela grande, nivel primario, nivel secundaria. Estás en una de las zonas que tiene mucha diversidad de estudiantes, de realidades de los estudiantes. Coméntanos cómo has organizado tu trabajo con los docentes para este inicio de clases. Coméntanos algunas pautas que como directivos podríamos considerar en estos diversos contextos. Te escuchamos. Bien. Primero que días antes de que ocurra todo esto, mi escuela se estaba capacitando en el tema del virus, en el coronavirus. Lo hizo el Hospital Manuel Barreto. Yo, adelantándonos con nuestros compañeros de trabajo, pensábamos que era importante adelantar la capacitación del doctor del centro de salud. Y bueno, él fue a la escuela y cuando estaba a mitad de su exposición, nosotros estábamos aterrorizados. Empezamos a organizarnos que las sesiones de clase que íbamos a tener tenían mucho que ver con la planificación anterior que ya habíamos hecho. Por ejemplo, nuestra escuela es una escuela promotora de la salud escolar. Hace 27 años trabajamos el tema con la propuesta curricular de la escuela con el enfoque de salud. Mucha gente nos decía de que eso
salud en la escuela, no será un tema de los hospitales, y yo siempre persistía que era muy importante trabajar el tema de la salud. Y mira, el tiempo nos dio la razón y nosotros tenemos todo preparado para que en cualquier momento regresemos a la escuela con nuestros estudiantes. Nosotros ya tenemos preparado qué es lo que vamos a hacer, porque ya la planificación con el tema de enfoque de salud ya está preparada con el tema del coronavirus. Luego, como tenemos esa propuesta curricular, entonces nos da tranquilidad que los maestros lo único que tienen que hacer finalmente cuando regresemos de manera presencial es como hacer sus pequeños reajustes en la calendarización escolar, ¿ya? Por eso que es importante que una escuela tenga la propuesta curricular clara y sea participativa, sea de todos, porque eso nos permite no estar como en un vaivén. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? No, ya esto estaba preparado para nuestra escuela. Y de eso tengo que agradecer mucho a mis compañeros, a mis profesores, porque nos hemos adelantado a lo que va a suceder. Con respecto a las clases virtuales, también tengo que decirles que los niños, la gran mayoría de los estudiantes, una gran mayoría tiene formas para comunicarse. Todos casi tienen su celular. Eso no les falta ninguno. Celular tienen todos. Tienen radio, tienen televisión, pero existe un grupo también pequeño de niños que viven en las zonas súper marginales de Pamplona que no tienen nada. Entonces, no se trata de evaluar, no se trata de que quienes están participando y cómo lo están haciendo. Este paso de aprendo en casa debe servir como un espacio para que los niños puedan ocupar parte de su tiempo, estén abocados a mirar otras cosas como el tema de ciudadanía, las habilidades emocionales, y eso es importante que los niños hagan. Y cuando retornemos, habrá oportunidad para que nuestros niños, también de la escuela, que no tuvieron la oportunidad, de repente, puede ser que con estos niños vamos a trabajar de una manera más cercana, acercándole los medios tecnológicos que la escuela tiene para que ellos en sus espacios, en sus momentos, puedan utilizar la tecnología. Pero eso, mire, las clases, los contenidos, eso es un punto aparte, porque saben que en este momento lo más importante que todos tenemos que cuidar es la vida, la salud, que los niños estén rodeados de los afectos de los padres, de la familia, que estén protegidos y cuidados en sus casas. Eso nos importa a nosotros, que la familia converse, que la familia discuta, habla, lleguen a consensos, establezcan una relación amical dentro de su casa de respeto, que los adultos respeten a los pequeños, que los cuiden, porque eso es vital. La estructura del ser humano necesita eso, afecto y cuidado. Entonces, para nosotros, el haber estado organizados pedagógicamente nos da también mucha tranquilidad. Pero ahora nosotros nos mantenemos siempre comunicados. Siempre estamos comunicándonos a través de la red social. Tenemos nuestro WhatsApp institucional, tenemos comunicación a través del Messenger a las 7 de la noche para hablar. Es importante hablar. A mí me parece que es tan importante hablar y conversar y podernos contar nuestras cosas, nuestros temores, nuestras también expectativas que tenemos. Los subdirectores también están jugando su papel, ¿no? Los subdirectores se mantienen comunicados con su personal de cada uno de su nivel y están viendo algunas opiniones en cuanto a reajustar sus programaciones, despejar algunas dudas que tenemos siempre, y la escuela no está sola ni aislada. Mantenemos relación con varias organizaciones como el Centro de Salud, como la Policía Nacional, y estamos a la expectativa de las cosas de la escuela,
a la expectativa de nuestros padres, comunicándonos permanentemente. Yo digo que esta es una gran oportunidad para aprender a vivir en familia, aprender a convivir, a hacer actividades conjuntas entre todos, crearlas y seguir fortaleciendo nuestras rutinas de autocuidado de la salud. En todo momento tenemos que elevar el autoestima de nuestros niños. Este es un problema, una pandemia mundial. Entonces, los niños sienten miedo cuando ven noticias tan alarmantes en la televisión. Y pienso de que ese es el momento de conversar mucho con ellos y que reflexionen, porque tenemos un enfoque crítico y reflexivo en nuestro currículo nacional. Es momento de ponerlo en práctica. Gracias. Gracias, Ana Berta, por tus aportes. Recuerdo mucho allá por el año 2000 cuando trabajabas todo el tema de lavado de manos en tu escuela y estoy pensando que esta generación que tú formabas ahora son padres y que recordarán estos aprendizajes y que verán la importancia de ello, de la prevención más que la atención, hablabas tú, me acuerdo en esas épocas. Y sí, pues tu escuela es una escuela pionera en el tema de tratar el tema de salud y articular la salud hacia la educación. Y qué bueno que hayan previsto también actividades y formación en este aspecto con los docentes. Nos queda seguir viendo cómo seguir atendiendo. Me encanta lo que planteas, que habrán estudiantes que no podrán acceder de repente a estos medios, pero que con ellos no nos preocupemos ahora, que cuando volvamos a clase, volvamos a encontrarnos, vamos a ver alternativas para poder trabajar con ellos, para poder atenderlos, ¿no? Y que también pensemos en esa otra gran mayoría que de repente sí se podrá conectar. Y me encanta el que estén buscando con tus docentes algunos medios para también, o sea, si bien no van a poder llegar mediante la televisión, la plataforma educativa, estén buscando medios para llegar a ellos. Me encanta la parte que dices, la organización y el tema de la comunicación. Qué importante es que te mantengas comunicada con tu equipo. Pero también queremos conocer cómo están viviendo los directivos de nuestras zonas rurales todo este proceso. Hemos invitado a Joel. Joel, ¿cómo estás? Bienvenido, te doy la bienvenida a nombre de la Oficina UNESCO Lima y te doy las gracias por compartir con nosotros, por estar apoyándonos en estas comunicaciones. Joel, hola. Buen día Celia. ¿Cómo Buen estás? día a ¿Cómo nuestros está el amigos y rico amigas sol del por país. Argentina? Bueno, Joel, aquí cuéntanos. sí, viviendo la cuarentena con un poco de preocupación, inicialmente por el tema de los casos que se estaban disparando en Piura, y segundo porque nos ubican como una región con un nivel alto de desacato a las disposiciones del gobierno respecto al tema de permanecer en casa. Pero bueno, de manera personal, como bien decía Ana Berta, esto es un espacio para fortalecer la interacción, la comunicación a nivel de familia, ¿no? Creo que lo primero que hemos hecho es organizarnos viendo la provisión de alimentos y medicinas, sobre todo cuando en el entorno familiar hay personas mayores que requieren ciertas medicinas, prever ese tema de las medicinas. Y luego, yo creo que también ha sido un espacio importante para la interacción con los familiares y los amigos. Yo creo que este ha sido un tema muy importante, ¿no? El tema de los amigos, el tema de los familiares, ¿no? Que nos ha permitido interactuar, ¿no? Entonces yo creo que esto también ha sido, digamos, una oportunidad para la reflexión, tanto familiar como para la interacción a nivel de la familia, de los amigos. Y obviamente nosotros aquí desde SICA estamos con actividades laborales, también haciendo desde casa, ¿no? Tenemos muchas cosas que sistematizar, propuestas que elaborar, y entonces desde ese punto de vista también es un espacio útil para el trabajo y para la reflexión personal y laboral. Bien, Celia.
Joel, cuéntanos, ¿cómo están viviendo los docentes de las zonas rurales, los directivos de las zonas rurales, este periodo de cuarentena? Coméntanos, ustedes como CITCA tienen gran llegada hacia esas zonas, están trabajando con ellos. Cuéntanos qué están viviendo ellos en este proceso de cuarentena, cómo se están preparando para este inicio a clases. Bien, efectivamente, el inicio de clases sorprende porque los maestros recién estaban posicionándose en las escuelas. Recordemos que en las zonas rurales aproximadamente un 70% de maestros son contratados. Los directores permanecen ahí 11 meses, hacen un gran esfuerzo, sobre todo en época de lluvia, en las zonas rurales de la sierra, sobre todo de Piura y seguramente de otros lugares del país. Los docentes hacen un enorme esfuerzo, los directivos, por permanecer en las escuelas. Los maestros recién se estaban organizando, integrándose como grupo, porque todos los años nuevos maestros llegan a la escuela. Quizá el Ministerio de Educación, a partir de esto, va a tener que tomar alguna decisión respecto a la política de contratación de los docentes en zona rural. El docente de zona rural, concebido, digamos, ideológicamente, pedagógicamente, como un líder tanto pedagógico como social, comunitario, este segundo aspecto, evidentemente, ha tenido poco nivel de desarrollo, porque los maestros han terminado por no vincularse adecuadamente a las comunidades, puesto que año tras año están cambiando de colegio y por tanto de comunidad. Entonces, esto es muy importante porque justamente con la estrategia que tú planteabas, hacía recordar el tema de Aprendo en Casa. Evidentemente, las zonas rurales son las que tienen mayor dificultad para el acceso a los medios de comunicación, sea la televisión, el internet, y obviamente hacer el seguimiento y el acompañamiento a este proceso. Hubiera sido interesante tener maestros en la ruralidad, ¿no? Pero la mayoría de los maestros no los tenemos en la ruralidad. Por eso digo, había que replantear a futuro políticas de contratación magisterial para el sector rural. Sumado a esto, hay que decir también que en el entorno rural hay una serie de radios comunitarias que bien pueden ser articuladas, ¿no?, a nivel de una red de radios regionales que puedan dar soporte con el tema formativo, informativo que se pretende desarrollar del ministerio con el tema Aprendo en Casa. Aquí en el caso de Piura había una primera valoración por parte de la Dirección Regional de Educación que aproximadamente unos 200 niños no tenían acceso a medios de comunicación en la zona rural, digamos la televisión, el internet, y evidentemente esto va a tener alguna dificultad. Yo supongo que esto es una preocupación importante de los directores, ¿no? Para poder tener cierto nivel de certeza de que sus estudiantes se sienten, están siendo de alguna manera beneficiados, acompañados por este proceso educativo virtual. Joel, sí, interesantes reflexiones las que nos estás planteando. Yo quería preguntarte, desde la experiencia que ustedes tienen con el trabajo en estas zonas rurales, ¿nos puedes compartir algunas recomendaciones, algunos tips que deberían considerar tanto los docentes directivos para este inicio de clases no presenciales? ¿Qué propones que deberían estar realizando? El contexto actual es un contexto muy diferente a todos los años de clase anteriores y por lo tanto tiene que responderse este inicio a ese contexto. Siento que el inicio, más que estar marcado por lo estrictamente pedagógico, yo creo que lo que corresponde en estas circunstancias es generar un clima de confianza y unidad, un clima de confianza y unidad en la escuela. No va a ser fácil para los padres de familia enviar a sus hijos a las escuelas sabiendo que posiblemente haya una posibilidad de contagio. Entonces, la desconfianza va a estar presente en los padres de familia, en los propios estudiantes. Entonces, lo primero que se tiene que trabajar es generar un clima de confianza justamente en este entorno de la emergencia. Y me parece que las 4 pilares de esta propuesta podría ser primero el tema de organización, que ya Ana Berta lo ha mencionado, ¿no? El tema de organización, es decir, cómo se organizan los actores de la escuela
los profesores, los estudiantes, los padres de familia, para enfrentar la emergencia. Entonces, un primer tema es la organización. Un segundo tema es cómo organizar un sistema de salud desde la escuela, articulada a la comunidad y a los centros de salud para la protección en el contexto de la emergencia. Entonces, el tema, otro pilar fundamental es el tema de la salud. No solamente para trabajarlo pedagógicamente, como digo, sino para organizarnos, para prever situaciones de contagio o afectación por el tema del coronavirus. Un tercer tema, me parece importante, es el tema de la alimentación. Recordemos que algunas comunidades deben haber quedado desabastecidas. Obviamente, algunas actividades productivas pudieron haber sido abandonadas. Esta época es una época de siembra. Y si las familias no han estado yendo a sus parcelas a sembrar y han estado en casa, evidentemente no va a haber alimentos. Hay que organizarse para ver cómo los chicos y las chicas de las escuelas acceden a alimentos. También cabe la posibilidad de que la escuela se convierta en un espacio de producción de alimentos saludables, como biohuertos, pequeñas granjas, etc. El tema de alimentación va a ser un tema muy importante. Cuarto, hay que trabajar el tema de la convivencia. Es decir, no va a ser fácil interactuar de la manera tradicional como se ha venido haciendo. Hay que organizar espacios en el entorno de la emergencia. Probablemente espacios muy reducidos, donde los chicos estaban muy pegados, ahí a menos de medio metro, van a tener que ser reorientados este trabajo. De repente se van a abrir algún otro turno, qué sé yo, para guardar esos espacios, o usar de manera creativa espacios complementarios comunales, no solo de la escuela, para evitar que los chicos mantengan cercanía. Da la impresión que un problema de la magnitud como del COVID-19 que estamos viviendo no se va a resolver en el corto tiempo y por lo tanto hay que organizar espacios para esa emergencia. Dicho sea de paso, hay comunidades rurales en la zona de selva, en Amazonas, en Loreto, en el mismo Madre de Dios, por decir acá, algunas regiones donde hay internados. Y también no hay que olvidar todos los programas de educación rural con internado. Entonces, estos programas de educación rural con internado obviamente van a tener que hacer un esfuerzo mayor para organizarse en estos tiempos de emergencia, donde la convivencia no solamente se reduce al tiempo marcado por el horario escolar, sino que es prácticamente permanente. Semanas, quincenas y en algunos lugares hacen semestre. Entonces, eso significa un mayor esfuerzo organizativo en la escuela. Como ven, no les he hablado de la parte pedagógica, porque siento que la parte pedagógica va a ser el complemento de la generación de confianza y unidad de los actores educativos para que los chicos y las chicas sientan que pueden estudiar en una escuela segura. Esto sería un primer comentario, Celia. Gracias, Joel. Qué importante lo que mencionas, generar confianza para que nuestros estudiantes sientan que su escuela es segura, ¿no? Y mucho más en estos momentos de pánico que estamos viviendo, podríamos decir. Ana Berta nos hablaba del miedo natural que podemos sentir como padres de querer proteger a nuestros hijos, como hijos querer proteger a nuestros padres en todo este tema que se nos viene, ¿no? Hay varias preguntas en las redes, hay algunos que nos están manifestando sus sentires, que nos están comentando también lo que están haciendo y resaltan el tema de la comunicación que mencionaba Ana, el tema de la organización. Sin embargo, hay una pregunta que está para ambos y que quisiera que la pudiésemos abordar. Voy a dar el pase primero a Ana Berta. Es una pregunta doble. Ana Berta, nos piden que les des algunos tips a considerar para trabajar con nuestros estudiantes estas estrategias que propone el ministerio. ¿Qué recomendaciones les das en contextos donde no podría haber acceso a estas redes? Y nos plantean una segunda pregunta que es cómo trabajar desde las escuelas con familias cuando algunos de nuestros niños pueden estar en situaciones de riesgo, ¿no? Ayer escuchábamos que estos casos habían subido
y no podemos hacer de la vista ciega. Entonces nos piden algunos tips de cómo estar alertas a ellos, cómo desde las escuelas podemos ayudar a mapear estas situaciones. Ana Berta. Sí, muy bien. En primer lugar, no debe ser una preocupación como directora que no te deje dormir, qué hacer ante esta coyuntura. Primero que tenemos que tener calma, la calma, la tranquilidad, el pensar, el reflexionar, va a ser posible que como director o directora puedas tomar grandes decisiones para tu escuela. No tienes que estar constantemente diciéndole a los maestros, van haciendo esto, vayan haciendo el otro, porque ¿saben qué? Todo tiene que tener una planificación. Decir sí, que tienen que ir revisando, reflexionando sobre lo que ya se ha planificado curricularmente, sí es importante. Entonces, ellos como los profesores ya tienen cosas planificadas y el tema y el enfoque tiene que ver con la salud en esta oportunidad, entonces es muy necesario que ellos revisen, contextualicen el problema que estamos viviendo, lo contextualicen en la aprobación curricular. No hay que desesperarse, porque queridos directores y directoras, y para cualquier persona que nos está mirando en este momento, la vida es más importante que todo. Entonces, la tranquilidad es súper necesaria. Tener tiempos ocupados también para los niños también es necesario, pero tiempos donde también estemos acompañando estos procesos de nuestros hijos, aprendiendo juntos. Es muy importante aprender juntos. Los hijos nos van a enseñar cosas lindas, como por ejemplo el manejo de la tecnología que ellos tienen, pues ellos tienen mucha habilidad para la tecnología. Entonces, vamos a aprender también en esos espacios, vamos a aprender de ellos. Yo siento de que esta es una magnífica oportunidad que no la tenemos hace más de, ¿qué te digo? 40 años, 50 años, de sentarnos junto con papá y mamá a comer. Antes era tan lindo todo, teníamos almuerzo conjunto, hablábamos, conversábamos, tareas en equipos en la casa, cada uno tenía su responsabilidad. Y miren, ciudadanía es eso. No interesa ahorita la televisión. Ciudadanía es que en casa todos participen. Ciudadanía es que todos respetemos reglas del hogar, pero no impuestas, no al golpe, no al maltrato, sino que nosotros los padres tenemos que tener tranquilidad para orientar el trabajo de nuestros hijos en casa, hablar con cariño. Este es una magnífica para todo, es para nosotros como padres, para mí como directora también, para reflexionar sobre muchas cosas de la escuela, también para mí es importante. Entonces yo pienso que esto no tenemos que perderlo. Todo el tiempo que nos queda ahorita es orientar a los padres, comunicarle que está apareciendo ya este programa Aprende en Casa, y que los chicos vayan relacionándose, mirando, relacionándose y mirándose cosas interesantes de este programa y en qué les puede servir a ellos. Pero la ciudadanía y las habilidades sociales son aprendizajes netamente del hogar. Gracias, Elia. Gracias, Ana Berta. Siguen saliendo más preguntas, quisiéramos atender a todas. Sin embargo, también un poco ya nos habías manifestado algunas ideas, algunos tips que nos habías presentado. Queríamos aprovechar y preguntarte, nos hacen una pregunta puntual sobre qué reflexiones en este contexto de crisis podemos hacer con relación al derecho a la educación, que implica también la escuela comunitaria. En las zonas rurales no solamente hablamos de esta escuela de EBR o de EVA, la escuela de 4 paredes, sino esta escuela comunitaria donde todos aprendemos en la comunidad
donde todos vamos desarrollando y somos parte de esta comunidad educativa. Bien, Joel. Celia. Sí, Celia, bien. Justamente me parece, era un tema que pretendía abordar en esta última parte, ¿no? Yo creo que dada la situación y la coyuntura, y no solo por la coyuntura, sino que debería ser siempre, que necesitamos una escuela muy articulada a las familias y a la comunidad. Hoy más que nunca necesitamos generar ese espacio educativo que trascienda las cuatro paredes de la escuela. Hay temas muy básicos, por ejemplo, cómo nos organizamos para acceder a los alimentos. Es un tema que desde la escuela probablemente no se va a poder dar respuesta solamente. Se requiere el concurso de los actores comunales, institucionales de este entorno para dar de los docentes y de los estudiantes. Este es un tema muy importante. Es el tema de desarrollo de habilidades socioemocionales. Yo creo que sobre ello entiendo que UNESCO tiene preparado una segunda jornada, una siguiente jornada con este tema, pero esto es muy importante, ¿no? Necesitamos desarrollar nuestra capacidad de resiliencia frente a situaciones adversas. Yo sé que actualmente los docentes y directores, unos más que otros, se sienten presionados por el tema de seguimiento que realiza el Ministerio de Educación a través de las direcciones regionales y las UGELs. Siento que algunos sienten que los presionan demasiado con actividades de planificación curricular, que hasta cierto punto puede ser una presión que lleve a los docentes, a los directivos, a tener espacios menores para la generación de actividades creativas, para la planificación curricular. Yo creo que también habría que aprovechar el espacio para sistematizar estas experiencias, generar aprendizajes articulados no solamente a la emergencia sanitaria, sino hoy más que nunca la escuela necesita abrirse también para aprender de la comunidad. Temas de identidad cultural, de ciudadanía, ¿no es cierto? Son muy importantes para la convivencia social que requerimos en tiempos de emergencia, donde la solidaridad y la unidad tiene que ser un valor muy importante, ¿no es cierto? Sobre todo cuando queremos organizar la escuela para poder hacerle frente a esta y otras emergencias. Bien, Celia. Gracias, Joel, por tu aporte. Gracias, Joel, por tu aporte. Gracias por tu reflexión. Gracias, Ana Berta, a nombre de la oficina. Me quedo con lo que han estado manifestando. Ana Berta nos decía, es natural sentir miedo, pero es más importante calmarnos, mantener la calma en estos momentos, organizarnos, trabajar el tema de salud con la comunidad. La vida es más importante, pero también nos decía que es importante tener ocupados a los niños, traerlos distraídos, pero no ocupados de darles tareas por darles tareas, sino acompañarlos en este proceso. Aprovechemos estos momentos que estamos en casa con ellos para darnos espacios para trabajar con ellos estos aprendizajes. Qué importante es lo que nos plantea Joel de que este contexto nos lleva a pensar en una escuela diferente, en una escuela que se deba abrir a la comunidad. Ya hace unos años trabajaba Ana Berta el tema de la escuela y la salud. No solamente son aprendizajes de matemática, comunicación, ¿no? Y las otras áreas, sino también es ver y vivenciar el tema de las habilidades socioemocionales, cómo construimos, cómo regulamos las emociones con nuestros niños, con nuestros adolescentes, cómo comenzamos a trabajar el tema de la ciudadanía y cómo esto nos va a dar experiencias, cómo este contexto que estamos viviendo nos va a dar muchas experiencias para trabajar el tema de ciudadanía desde la casa, ¿no? Con nuestros estudiantes. Nosotros queremos seguir aportando con nuestro granito de arena para ver estos temas, para recoger las opiniones de ustedes y
En estos momentos vamos a compartirles además las dos experiencias que teníamos de Ayacucho y Piura para que podamos conocer qué están haciendo nuestros docentes, nuestros directivos en este periodo de cuarentena. Lucho, estamos aquí. Hola amigos, soy docente de la Gestión Educativa Emilio Espinosa. Mi nombre es Robert Humberto Cherrer. Es un gusto compartir de cómo estoy pasando esta cuarentena. Para mí es triste ver esta realidad nacional y mundial de todo lo que está ocurriendo. Es triste pensar que en cualquier momento mis estudiantes, sus familiares o mi persona y familia pueden llegar a contraer este virus. Las actividades que vengo realizando dentro de esta cuarentena están evocadas a la institución, como es la programación curricular anual. Aparte de ello, estoy llevando cursos virtuales que me están ayudando a mejorar, tanto en lo personal como en lo profesional. Programas como en la plataforma de Perú Educa, que nos ha permitido capacitarnos y orientarnos. Dentro del entorno familiar, me ha permitido relacionarme mejor con mi familia. Realizamos actividades de ocio y recreación. Esta pandemia me reta a investigar, me reta a ponerme en el lugar de mis estudiantes, me reta en cómo trabajar, no solamente con el estudiante, sino con su familia y la comunidad. Me reta como persona a actuar, a buscar, a indagar de cómo yo asumo el compromiso para poder acompañar, para poder planificar y para hacer proyectos para que la sociedad se sienta tranquila. Gracias. A 16 días del estado de emergencia, soy la directora del Colegio Mariano Bello de Pomabamba, Justina Berrocal Alarcón. Bueno, como directora, frente a esta situación que estamos sobrellevando, como persona, realmente me siento preocupada por la situación que vivimos dentro de las familias, por mi familia y por mis seres queridos, pero también con bastante esperanza de que podamos salir bien librados de toda esta situación. Como directora, de la misma manera, preocupada por todo este proceso que del año escolar 2020 seguramente va a tener algún retraso. Sin embargo, con todas las estrategias que el Ministerio de Educación va implementando, trataremos de adecuarnos y llegar a los padres de familia y a nuestros estudiantes. Respecto a los docentes que trabajan en mi institución, ellos también han manifestado su preocupación, sin embargo, están sobrellevando toda esta situación al lado de sus familias, realizando algunos trabajos respecto a su trabajo como docente en la planificación curricular estrictamente, con los cuales tenemos bastante coordinación a través de las redes sociales, a través de la vía telefónica. Agradecer a Robert Flores de Piura y a Justina Berrocal, directora de la institución en Pomabamba y Ayacucho, por haber compartido con nosotros su experiencia. Y también a la vez invitar a algunos docentes que quieran compartirnos su experiencia, que nos pueden hacer llegar sus videos y podemos socializarlo con los demás colegas. Esta serie de webinar que hemos iniciado es un pequeño aporte en el que pretendemos dar algunas orientaciones para poder clarificar el trabajo que tenemos por delante en cuanto a este reto educativo en esta nueva experiencia. De repente algunos ya la han vivenciado y para otros totalmente desconocida, pero no solamente por el tema de la educación no presencial, sino también por el tema de la atención hacia la parte personal y profesional del docente en esta situación de cuarentena. La próxima semana retomamos el tema de las habilidades socioemocionales
y queremos trabajar también el tema de la interculturalidad, cómo trabajar estos temas de la pandemia, del aislamiento social en contextos interculturales, qué está pasando en nuestras comunidades. Y para ello hemos invitado a Alexander Rubio, experto socioemocional, director del Instituto de Investigación en Colombia, y además a Ingrid Guzmán, que es la jefa de las carreras interculturales de la Universidad Cayetano Heredia. Los esperamos la próxima semana a las 11 de la mañana. Gracias por su atención.